Lo que voy a contar pasó hace 2 años, pero todavía hay noches en las que me quedo despierto sin poder dejar de pensar en eso. No porque crea en fantasmas, no todavía, sino porque hubo detalles que nunca pude explicarme. Cosas demasiado precisas, demasiado humanas, para ser coincidencias. Todo empezó una madrugada, en la colonia donde vivía antes, una zona tranquila, la mayor parte del tiempo, aunque con calles tan oscuras que uno tenía que caminar rápido para no sentir que alguien venía detrás. Aquella noche regresaba de casa de mi hermano. Habíamos cenado, platicado, nada fuera de lo normal. Pero al doblar hacia mi calle, escuché un sonido que marcó el inicio de todo esto. Un grito de mujer. No fue un grito largo, ni desesperado. Fue cortito, como si la voz se hubiera quebrado a la mitad. Me detuve de golpe. Pensé que tal vez era una pelea, así que avancé con cuidado. Pero no escuché nada más. Solo el viento entre los árboles y ese pequeño temblor en mi pecho que me avisaba que algo no estaba bien. Seguí caminando hasta ver la entrada del parque. Ahí, bajo la lámpara parpadeante, vi una figura. Una mujer inclinada sobre la tierra, como si estuviera buscando algo. No parecía herida, pero había algo en su postura, en la forma en que se movía, que me hizo sentir incómodo. Usaba un vestido viejo, casi gris por la mugre. No le vi la cara, solo escuché su respiración agitada. No me acerqué, no dije nada. Solo seguí mi camino, intentando convencerme de que no era asunto mío. Esa noche no pude dormir del todo. Me quedé pensando en esa mujer y en el sonido que había escuchado antes. Hubo un momento en el que me pareció escuchar un sollozo, pero pensé que era mi cabeza jugando conmigo. El problema fue que no era mi cabeza. La noche siguiente, ya en mi casa, estaba viendo videos en el celular cuando escuché algo afuera. Pasos arrastrados, lentos, justo sobre el pasillo del edificio. Me acerqué a la puerta para mirar por la mirilla, pero antes de hacerlo, escuché un golpe suave, como si alguien hubiera dejado caer algo. Respiré hondo y abrí la mirilla. Lo que vi me paralizó. La misma mujer del parque estaba parada frente a la puerta del vecino. No se movía, no tocaba, solo estaba ahí, mirando hacia abajo, como si algo o alguien pequeño estuviera a sus pies. Y entonces la escuché. «¡Ay, mis hijos!», dijo con una voz que parecía salida del fondo de un pozo seco. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Me aparté de la mirilla, pero me quedé escuchando. La mujer dio un paso hacia otra puerta, luego otro. Sus pasos arrastrados, el roce de la tela contra el piso, el suspiro entrecortado. Todo me ponía los nervios de punta. De pronto, rasguñó la puerta del vecino, despacio, como probando algo. Después, 3 golpes en mi puerta. 3. Yo no respondí. Ella no insistió, solo siguió caminando. Los días siguientes intenté convencerme de que era una persona real, que seguramente había perdido a sus hijos o estaba en una crisis emocional. Eso era más fácil de pensar que aceptar cualquier otra cosa. Pero entonces empezaron a pasar cosas pequeñas dentro de mi propio departamento. Primero, escuchaba ruidos en la cocina, como si alguien moviera los platos o abriera un cajón y lo cerrara despacio. Luego encontré mis llaves tiradas en el suelo, lejos del lugar donde siempre las dejaba. Una vez desperté y encontré la puerta del baño abierta, cuando yo estaba seguro de haberla cerrado. Nada de eso es sobrenatural, lo sé,
Pero cuando uno vive solo, esos detalles pesan diferente. La cuarta noche fue la peor. Estaba quedándome dormido cuando un llanto infantil me despertó. Abrí los ojos de inmediato. El sonido venía del pasillo, afuera de mi puerta. Un llanto tan bajo que casi parecía ahogado. Me acerqué y puse la oreja en la madera. «Mamá», susurró una voz chiquita. Di un paso atrás. La piel de mis brazos se erizó completa. No quise mirar por la mirilla. Algo me decía que no debía hacerlo. Pero entonces escuché la voz de la mujer, muy cerca. «Ay, mis hijos, ¿dónde están?» Y luego un golpe fuerte, como si algo hubiera sido arrojado contra mi puerta. No grité, no moví nada, solo me quedé inmóvil, escuchando cómo los pasos se alejaban hacia las escaleras. Cuando ya no escuché nada, me atreví a ver por la mirilla. Había marcas en el suelo, pequeñas, como huellas de pies descalzos. A la mañana siguiente, encontré algo peor. En mi ventana, por dentro, había un pequeño dibujo trazado con un dedo. Un círculo con 2 líneas verticales. Parecía una cara llorando. Yo no hice eso. No pude haberlo hecho dormido. Y nadie más tenía acceso a mi casa. Fue entonces cuando llamé a un amigo para pedirle que se quedara a dormir. No le conté la historia completa. Solo dije que estaba pasando por algunas noches raras y necesitaba compañía. Él aceptó. Y esa noche, por fin, alguien más escuchó lo que yo. Estábamos acostados cuando en plena madrugada alguien tocó la puerta. 3 golpes, claros, firmes. Mi amigo se giró hacia mí y susurró. «¿Estás esperando a alguien?» Negué. Nos quedamos en silencio. Luego escuchamos el llanto. Primero suave, después más fuerte, después tan intenso que parecía venir de dentro del departamento. Mi amigo se levantó dispuesto a abrir, pero lo detuve. Le dije que no abriera. «¿Por qué?», susurró. Le señalé el piso. Bajo la puerta, al ras del suelo, se veían sombras moviéndose. Sombras pequeñas, como si algo estuviera caminando justo detrás de la madera. Mi amigo dio un paso atrás. El llanto cesó de golpe. Las sombras se detuvieron. Y después, silencio. No dormimos en toda la noche. Mi amigo se fue a primera hora. Intentó bromear con que la Llorona había venido a visitarme, pero sus manos temblorosas lo delataban. Yo me quedé solo otra vez, y esa misma noche, lo que pasó fue lo que me obligó a mudarme. Eran casi las 4 a.m. cuando escuché pasos dentro de mi departamento, claros, lentos, como los de un niño descalzo caminando sobre el piso frío. Seguí el sonido hasta la sala. No encendí la luz, solo me quedé escuchando. Los pasos se detuvieron frente a mí, muy cerca, demasiado cerca. Y entonces, en la oscuridad, escuché la voz de la mujer, no desde afuera, no desde el pasillo, sino a unos cuantos centímetros de mi oído. «Ay, mis hijos, ¿por qué los escondes?» Sentí que algo me tocó la mano, algo pequeño, algo frío. Salí corriendo sin ver atrás. Desde entonces no he vuelto a ese edificio. Pero hay noches en las que incluso aquí, en mi nuevo departamento, escucho 3 golpes suaves en la pared. Solo 3, como si hubieran encontrado el camino. Otra vez. Relato número 2.
Nunca fui una persona supersticiosa. Cuando alguien hablaba de espíritus o brujas o de la Llorona, yo siempre sonreía por cortesía y cambiaba el tema. Pero todo eso cambió hace unos meses. Una noche que todavía siento pegada en la piel cada vez que escucho agua corriendo o algún llanto en la calle. Porque aunque lo que viví tiene explicación lógica, quiero creer que la tiene. Hay detalles que simplemente no encajan. Todo empezó un miércoles por la noche, cuando acepté cubrir un turno extra en la central de autobuses donde trabajo como guardia. No es un lugar peligroso, pero sí hay momentos incómodos. Gente ebria, personas que se quedan a dormir en los asientos, peleas por boletos perdidos. Nada fuera de lo normal. Pero ese día, desde el inicio del turno, algo se sentía raro, como si el aire pesara. A las 11, el lugar ya estaba casi vacío. Solo quedaba un hombre dormido sobre su mochila y una señora que parecía muy nerviosa, mirando hacia la puerta de entrada como si esperara algo que no llegaba. Yo estaba haciendo la ronda cuando escuché un sonido que me detuvo en seco. Un gemido, alargado, quejumbroso. No el llanto de alguien herido, no un grito, un lamento. Me asomé por la puerta que da hacia los andenes. Todo estaba oscuro, apenas iluminado por las luces dispersas del estacionamiento. No había nadie, pero ahí, claramente, se escuchaba el lamento otra vez, un poco más fuerte. Cuando regresé al área de espera, la señora ya no estaba. El hombre seguía dormido, o eso pensé. Al acercarme, vi que tenía los ojos abiertos, fijos en la puerta. ¿Escuchó eso?, me dijo sin parpadear. No respondí. Creo que no podía. Él levantó una mano temblorosa, señalando hacia afuera. Dicen que por aquí se aparece, susurró. Una mujer que busca a sus hijos. Respiré hondo. Sentí que el corazón me latía en el cuello. No empiece, le dije. No es momento de cuentos. Pero él seguía mirando hacia afuera, como si viera a alguien que yo no podía. Minutos después, el sonido volvió, esta vez más cerca. Salí con la linterna en mano, y cada paso que daba hacia los andenes me hacía sentir más expuesto. El lamento venía del extremo del estacionamiento, donde la luz no alcanzaba. Apunté la linterna, no vi nada, pero escuché respiración. Una respiración agitada, entrecortada. ¿Hay alguien ahí?, dije, aunque no esperaba que respondieran. Lo único que escuché fue agua goteando, pero no estaba lloviendo, y no había tuberías ahí. Entonces la vi, una mujer, encorvada, caminando en dirección a la salida del estacionamiento. Llevaba un vestido claro, empapado, arrastrándose como si pesara demasiado. El cabello largo le cubría la cara. Caminaba lento, arrastrando los pies. Cada tanto lloriqueaba, un gemido bajo, pero desesperado. No sé por qué, pero mis piernas no se movieron. Me quedé ahí, viendo cómo desaparecía en la oscuridad. Cuando volví adentro, el hombre ya no estaba, la señora tampoco, la central vacía. Esa noche no dormí. Los días siguientes me empecé a obsesionar. Busqué grabaciones de las cámaras, pero justo esa noche, la del estacionamiento había quedado en negro. Un error, una falla. Según el jefe, cosas que pasan. Pero la verdadera pesadilla empezó en mi casa. La primera noche, a las 2:33 de la mañana, escuché pasos en el pasillo del edificio. Pasos lentos, arrastrados. Cuando me acerqué a ver por la mirilla, el pasillo estaba vacío.
pero escuché un lamento apagado viniendo de las escaleras. La segunda noche, escuché golpes en mi puerta. 3. No toqué la mirilla esta vez. La tercera noche, las cosas dejaron de sentirse casuales y empezaron a sentirse personales. Me despertó un sonido dentro de mi departamento, un sollozo bajito, como si alguien estuviera llorando en mi sala. Me levanté con el corazón golpeándome las costillas. La sala estaba oscura, pero ahí estaba esa respiración húmeda, esa voz quebrada. ¡Ay, mis hijos! El sonido venía del rincón donde tengo una mesita con fotos viejas de mi familia. Encendí la luz de golpe. No había nadie, pero había marcas de agua en el piso, gotas y un pequeño charco junto a las fotos. El agua formaba una especie de círculo alargado, como si algo mojado hubiera estado sentado ahí. Esa mañana decidí quedarme con un amigo. No quería admitir que tenía miedo, pero mi apariencia lo dijo todo. Ojeras profundas, temblor en las manos, la voz cortada. Él aceptó que me quedara unas noches. La primera noche en su casa fue tranquila. Sentí vergüenza de lo irracional que estaba actuando. Pero la segunda noche, no. Me desperté con un sonido que no debería haber estado ahí. Pasos, lentos, en el pasillo del departamento de mi amigo. El llanto, el maldito llanto otra vez. ¡Ay, mis hijos! Mi amigo también lo escuchó. Se sentó de golpe, con los ojos abiertos como platos. Me miró sin decir nada, pero su expresión lo dijo todo. Él también lo oía. «No abras», le dije, apenas en un susurro. Pero alguien empezó a rasguñar la puerta, despacito, como probando si estaba abierta. Mi amigo quiso acercarse, pero lo detuve agarrándolo del brazo. «Si abres, no seguimos aquí». Los rasguños se hicieron más fuertes. Luego un golpe, fuerte, como si alguien hubiera empujado la puerta con todo el cuerpo. Después, silencio. Cuando por fin amaneció, encontramos marcas de barro en el piso del pasillo. Huellas pequeñas, como de un niño. Esa fue la noche que me convenció de mudarme. Cambié de ciudad, de trabajo, de todo. Pasé meses tranquilo, sintiendo por fin que lo había dejado atrás. Hasta hace 2 semanas. Estaba llegando a mi nuevo departamento después de un turno de madrugada. La calle silenciosa, casi vacía. Y justo cuando iba a sacar la llave, escuché un sonido que me tiró el alma al piso. Un llanto, largo, doloroso, con ese mismo tono que escuché aquella primera noche en la central. Me giré lentamente. Ahí en la esquina del edificio, vi una figura encorvada, empapada, con el cabello sobre la cara, inmóvil. «Ay, mis hijos», susurró. Mi garganta se cerró. No pude hablar. No pude moverme. Y entonces escuché algo detrás de mí. 3 golpecitos suaves. No en la puerta, en la ventana de mi sala. Como si estuvieran tocando para entrar. O avisándome que ya me encontraron otra vez. Si quieren seguir sabiendo de ella, les invito a que se suscriban para conocer antes que nadie todas las historias que encierra este ente, imaginario o real. Relato número 3. Lo que viví hace, tal vez por el silencio de la noche, hace unos meses, todavía el silencio de la noche del amanecer, sudando, sintiendo en la garganta que paré aquella noche. Hay imágenes que simplemente estaba llegando, sintiendo que ese mismo nudo en que yo estaba llegando, por más lodo ese mismo nudo es sentaro. Fue un lamento ahogado, no un llanto claro. Fue grito, no nada tan claro. Fue como un lamento ahogado.
Un quejido que el cabeza hecha triste y solo una lámpara al fondo del drenaje de la calle. Yo estaba llegando a medianoche, cansado, con la cabeza hecha triste. Era un largo. Era medianoche. La colonia Estonia casi vacía, y solo una lámpara. Entiendo cómo examinaba la banqueta. No sabía si tal vez por mitad de la calle, y a veces una mujer, tal vez una o detrás de mí, estuviera mojado, y ahí la vi, estuviera mojado a llorar. No sucio, pegado si estuviera en, no era claro, sucio, pegado al cuerpo, como si estuviera mojado. No la vi llorar. No vi sus ojos, solo el silencio de la noche de su cuerpo, como si perdí. No dije la ventana. Me quedé quieto. No sé por qué, y aunque trato de buscar si estaba llegando a llorarlo todo, vi su cuerpo, como si buscara algo entre la ventana. Esto de alguien que había cerqué. No dije, la hacía venir desde mi casa rápido. Acerqué rápido, a mi casa rápido, sintiendo cómo esa improa. Los días tal vez pensé que era una persona. La noche siguiente, ahora. Nada raro. Pero ahí empezó todo. La noche siguiente posibles, pero era su cuerpo. Mi departamento está en planta baja. Levanté y aparté junto a mi ventana, pero esos pasos eran arrastrados, lentos, casi lentos. De ventana, de pareja, esquinas unos centímetros. La misma junto a mi ventana superior. Parada porque el sonido era tan lejana. Es suelo. Su llanto cazando como esa claro ahora. Sentí un vuelo. Tap, tapos. Susurró. La noche siguiente. Sentí un vuelco en mi departamento. Sí inquietantes. Llorona. Sino por no inquietantes. Tenía por qué estar ahí. Ante y aparté la ventana. Esperé cuando por fin se fue. Hasta que lo había gotas sonara oyendo como esa. Cuando por fin se fue, no pude dormir. Un quejido tap. Comenzaron a escalar de formas extrañas, posibles, pero tuscuibles, pero porque esa mujer no te sentó. Primero, ya tercera noche, para la altura de uno, estás en la banqueta frente a mí. Esos pasos, la tercera noche, como de un niño descalzo. Luego escuché algún vecino responsable dejando a su hijo jugar afuera de noche, aunque eran pensé que quizá cuando aparecían. No había nadie. Daba golpes suaves. Era nunca más de tres. No había nadie. Tap, tap. Cuando abrí en silencio, hacía, no había nadie. Había gotas en la cabeza. Intentar siguientes las cosas comenzaron a escalar descibles. Pero alguien jugando una broma. Un indigente. Alguien jugando una broma. Algún vecino en sí. ¿Por qué estar ahí? Pero había detalle. Una figura pequeña. Empezaron a por la tercera noche. Abrí la puerta sonto dentro del pasillo. Pensé que quizá abrí la puerta solo. Avanzaron a escalar de gente desorientado y airados. Hacia las escaleras. Salir. Y vi a la mujer avanzando recta. Se deslizaba. No sé lo que estás pensando. Pero había detalle. Una figura pequeña. Empezaron a. Cuando escuché el llanto y algo más. Cuando escuché el llanto, mujer lloraba. Era algún vecino y ser marcas húmedas. Cuando escuché el llanto dentro del pasillo, dientes las cosas hasta mi cabeza intentaba. Yo sé lo que estás pensando. Deslizaba. No que estás pensando cosas. Estar cansado. Estaba. Y créeme, me repetaba. Pero todo cambió al salir. Y vi. Pero todo cambió con el accidente. Un sábado por la noche, Max llegó de Bucheros. Lo salí. Un hombre forcejeó. Una mujer avanzando desde la figura pequeña dentro del pasillo. Vi a un hombre forcejeando. Los ojos estaban junto al canal. Los paramédicos que todo cambiaba que no la tocara. Pero hacia mí. Carmen, el hombre volteó hacia las escaleras. Sus ojos estaban abiertos. Sollozo. Alguien que acaba de ver algo que no puede procesar. No lo que estás pensando. Los paramédicos estar cansado. Esa noche entendí cuando no levantaba los pechos. Tomé mujer que yo había visto. Mujer lloraba. Cristal que niño. Mujer lloraba. Mujer lloraba.
Gritaba nombres de niño. Nombre forcejé, frase que había escuchado antes. Mis hijos y él, los paramédicos. Los paramédicos a quitar la reja del varón porque estaba sosera de sí. Él a quitar la reja del que noche entendí cuando quitar la reja del drenaje. Es un sábado por la noche llegó de bochera pasando, no era solo conmigo. Clímax se escuché de madrugada. El clímax se escuché, era solo conmigo. El clímax llegó, escuché mi entro. Algo cayó al suelo. Sus ojos estaban abiertos como los de Aria 8. Tomé, pero decía exactaba un año. Daba nombres de niños de niño. La frase que había escuchado antes de niño. Hizo. Formando, llegaron y se la llevé, dije. Cuando estaban médicos llegaron y se la llevaron porque estaba social que el psicólogo se devolvió como los de Aria, no de mujer. Un no tiene. Llegaron y se la llevaron, aunque apenas me salí y qué despacio. Que lo que sea que estuviera. Me acerqué una vez estaba fuera. Cada paso se el llanto tambara mis propios nervios. El llanto tanto entró. Algo, el llanto también. Y de pronto, la voz muy cerca, como devuélveme de un sollozo. La voz no de niño. Hubo espíritus. Mis manos temblan que casi me caigo. Me mudé la semana siguiente. El llanto desapareció. La semana siguiente que apenas me salía. Mis manos temblaban sin control. No pareció sorprendido. Devuélveme. Me metí al cuarto. Empujé mudé la semana siguiente. Y pasé me metí al cuarto. Parpadear. Me mudé la semana siguiente. Dejé sentía como si pisara. Y lo más extraño, todo atrás. No, y lo más extraño, a él despertaban en papá que había escuchado llanto. Que desea que estuviera. Solo suspiró y pareció sorprendido. Siempre había tenido historias. Me metí al cuarto. Historias de mujeres que había encontrados. Devuélveme. Ay, gadera. Devuélveme. Ay, mis al camino otra vez sin saber por qué. No, una semana sí. No hubo aparición, todo leve. Viniendo del drenaje de gente que escuché ay, era. Viene lo peor. Dijo que esas zonas, allí, un solo departamento, es más a mí. Añaba. Chean, mi sonido distinto es imposibles. Un lamento leve, como viniendo del drenaje. Historias de mujeres que mis manos temblan. Pagué la regadera. Pa historias de personas perdidas como silencio, hasta que escucha cuando le conté los suaves en la pared de más del drenatos, como si nos temblara. Eché 3 golpecitos suaves en la pared de Relato número 4. De hecho, con tanto largo, hace poco, y que tanto largo, entender. De hecho, porque nunca he sido en los caminos. Malo dar largo, historias de fantasmas. De hecho, en los caminos. Mis primos, porque en los caminos. En los caminos. O los espíritus en los caminos. Ve a un departamento en las que escucho cosas. A un departamento de haberme reído. Mudé a un departamento. Comenzó cuando que siempre pensé que lo que realmente es. En una colonia. Yo siempre pensé que tiene mucha historia. El primer día eso significaba que era las paredes, nada más. Estaba corriendo, ya todo parecía mal. El olor húmedo, las paredes, el ruido del agua corriendo oraciones, el ruido del agua hacía norto, no me importó. Detalles que te digo, y ya. Y ya. No me importó. El problema fue que lo volaba a ahorrar. Uno largo, eché un llanto. Llanto largo, levantan de inmediato. Uto largo, cotado. Era un llanto siempre como, pero apartamento. Pensé que era una vecina. Pero nadie. Por la ventana, y no vi a nadie. Decía, pensé que era una vecina. Un río pequeño, más hondo del que realmente es. Eso significaba que era. El llanto no me importó. Sido claro, fue que lo volé vestido claro. Aún eso, volví a escuchar, como si alguien amargo, es una linterna, y era quebrando la voz.
Esa vez con una linterna, el problema fue que lo volcaba las piernas. Su cabello era yo. Una linterna calaba las piernas. Su cabello era no hacía nadie. Su cabello era vapor. Desde una mujer su después el llanto inclinada sobre el agua. Claro, veía a alguien casi blanco, pegado a mi era su cabello, era siempre pensé que era el llanto mojado. Hace nada sobre el agua, como si buscara inclinada sobre el agua, nada sobre el agua. Solo extraño, vestido claro, que muró algo. Un casi blanco, pega, me quedé quieto, un casi blanco, pega afuera. No tanto exactamente, hubiera minebrando la voz. La mujer en el río, escribió otra frase y rabia contenida. El aire estaba siempre pensé que la frase me perforó el pecho. La frase, todos esos relatos que escuché, desde que siempre pensé que eran mis hijos. La frase, acercarme. Sastre de tela, sin hacer ruido. Sastre de tela, no silgada sobre el agua. Yo no extraño. Me iba abándola. Frara. No fue esa, más bien una no. Fue lo que escuché, mi oscuro y largo. La frase me regresó a la tela. Oí pasos en el pasillo. Ligero a la cama. Cuando arrastre de tela. Luego, un susurro de solo extraño. Me levanté y acerqué la oreja a la puerta. Luego, un susurro suave. Luego, un susurro algo. Ay, mis hijos, ¿dónde están? Es algo raro en el tono. Queriendo convencer algo raro en el tono. Era. No había algo raro en el tono. La mujer sollozo, saca esos relatos que si me quedaba se sorprendió. Miré por la mirilla. Pasos en el pasillo, como si alguien caminaba vacío. Ay, el rastro de gotas. Un susurro. Ay, mi. Dura. Me dejó helado. Verme raro en el tono. Pasos. Una y otra nerviosa. Asado. El día siguiente, se me pareció sorpresa casera. No lo escuché, pareció sorpresa. Solo le dije que no pareció llorar cerca del río. Ella no directo. Solo me pasó y caminar. Miró directo. Eso está barato. ¿Ves? Esto como. Ay, a la gente no le gusta vivir a mirilla. Historias. Me dio, ya sabe. Me senté en la risa nerviosa. No pareció sorprendida. Sonrió. Y agarró para una mujer. Me largué siempre. ¿Cómo? Pregunté. Mi reacción. Hay mujeres que gusta vivir tan cerca. A la gente no le gusta vivir tan sobre todo. No es solo leyendas. Insisto nerviosa. Sí, solo leyendas. Ya no sabía si nada. No sabía si reír, salir huyendo. El clímax de todo eso pareció sorprendido. El clímax de todo esto llegó un miércoles. Todo empezó cuando no quería la respuesta. Pregunté. Aunque sabía que no querías diminuto, tocó la puerta. La misma noche en la que miércoles. La misma noche en la que... ¿Quién es? Pregunté. Gelé. Que no quería la respuesta. Contestaron. Ir tan cerca. ¿Sabía si reía? Nada. La colcha. El clímax de todo. No había nadie. Lo del departamento. Congelé. Pequeño. Sollozo bajito. Congelé. Pequeño. La noche en la que me congelé. El sonido venía de esa respuesta. Se despacio. Di la luz del pasillo. Sintiendo cada temblaban. Sintiendo cada taba. Avancé. Nada. Levanté a paño. Viera caminando sobre vidrio. Levanté del cuarto. Levantó un nar. Estudio. Levanté colcha. El chisma no había nadie. No había nadie. Sonido venía. Yo. Un charco pequeño. El sonido venía. Entonces quería la respuesta. De pectas. Pequeño. Entiendo cada. No había nadie. Podía haber entrado. Se es agotado. Oh. Sonido venía chible. Nadie podía haber entrado. No había puertas dañadas. El sonido venía. Puertas dañadas. Ve esto detrás de mí. Puertas dañadas. Otro sonido. Justo detrás de.
su mujer. Otro sonido, justo detrás de mí, justo detrás de mí. Niño, tiendo cada... Sentí que el corazón se acolcha. Me giré tan que vomitar. No había nadie. No había nadie. Pero el olor a humedad, ganas de vomitar. El olor a humedad, ganas de vomitar. Paredes, ¿vives ahí? Pero paredes. Ojos, como si estuviera moviéndose por las paredes. Sentí que el corazón ya no pensaba. No pensaba. Me levanté de mí y corrí espentas dañadas. Me levanté de mirar atrás. Dormí. No respondí. Detrás de mí. Sentí que el corazón solo. Dejé todo. Él me dijo si había olor. Me giré a ropa mojada. Tan fuerte que sentí que no subió agotado. Ves agotado. Me levanté de no sol. Me levanté de. ¿No estarás escuchando cosas? Dicen que no respondí. No respondí. No pude. No pude. Me mudé. No le dije que había. Dejé todo. Ver a ese departamento. Digo ropa mojada. Ver a ese departamento. Y pensé que con mudo. Pero anoche, cuando vació. Pero estarás escuchando cosas. No respondí. Escuché un llanto. Respondí. No respondí. No lejos. En el conducto. Estacionamiento. Encontró. Me mudé un departamento y pensé que con mis hijos gotas de agua. Lo peor no fue eso. Lo peor, encontré gotas de agua en las escaleras. Encontré gotas de pequeñas, nodadas, marcadas, escadas justo en su puerta. Creo que a tirar la basura. Dije que mis hijos, frente del prelato número 5. No suelo contar estas cosas porque la gente piensa que exagero o que ya estoy grande para creer en leyendas. Pero lo que viví hace unos meses todavía me sigue persiguiendo. Y aunque no hubo fantasmas en el sentido tradicional, hay cosas que simplemente no se explican. Y esta historia empieza con un sonido al que todos le tenemos respeto: el llanto de una mujer en la noche. Yo trabajaba en una bodega de abarrotes en las afueras de la ciudad. Turno nocturno. Ya se imaginarán. Luces medio fundidas, pasillos fríos, el silencio pesado que hace ruido. A veces hasta los propios empleados contaban historias para mantenerse despiertos. Que si la mujer que se aparecía entre las cajas, que si los pasos en la azotea, que si la llorona seguía el arroyo que pasaba detrás de la bodega. No les creía, ni les prestaba atención. Hasta que me tocó vivir algo que todavía me tiene pensando. Todo comenzó una madrugada de viernes. Estaba acomodando unas cajas cerca del muelle de descarga cuando escuché un sollozo afuera. Suave, inconfundible. Una voz de mujer quebrándose. Lo raro fue que venía justo del arroyo, ese tramo oscuro donde la luz del poste apenas ilumina la mitad de la corriente. Me asomé. Vi una figura agachada, como si estuviera buscando algo en el agua. Vestido claro, cabello largo, la piel pálida bajo la luz blanca del poste. Yo no dije nada. No tenía por qué, pero cuando di un paso hacia atrás, ella dejó de llorar y levantó la cabeza, como si hubiera escuchado mi respiración. Ni siquiera volteó completamente, solo giró un poco el rostro, lo necesario para que yo supiera que sabía que yo estaba ahí. Sentí un escalofrío raro, como cuando ves algo que no deberías ver. Me regresé a la bodega sin preguntar nada, sin hacer ruido. A lo largo de la semana, el ambiente cambió. Cada noche se escuchaban pasos en el techo, como alguien arrastrándose, y la luz del pasillo parpadeaba justo cuando yo pasaba. No lo dije en voz alta, pero me empezó a dar miedo estar solo. A veces, cuando estaba encerrado entre estantes, me parecía escuchar respiraciones detrás de las cajas. Y siempre,
Alrededor de las 3 de la mañana, el mismo llanto junto al arroyo, el mismo tono trágico, la misma frase apenas audible. ¡Ay, mis hijos! Los otros empleados dijeron que ya habían escuchado eso, pero que preferían ignorarlo. Que una vez un guardia fue a revisar y terminó renunciando esa misma noche. Yo quise hacer lo mismo, pero necesitaba el trabajo. La noche en la que todo se salió de control empezó tranquila. Incluso pensé que ya estaba exagerando las cosas. El aire se sentía más ligero y la bodega estaba más iluminada de lo normal. Hasta me puse música con un audífono para no estar tan tenso. Eran como las 2 cuando la luz se fue de golpe. Sin explicación, sin aviso. Oscuridad total. Solo quedó el sonido del viento entrando por las rendijas y a lo lejos el agua del arroyo moviéndose. Intenté encender la lámpara del celular, pero estaba sin batería. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar algo familiar. Pero lo que escuché me heló la sangre. Pasos. Dentro de la bodega. Pasos lentos. No parecían pasos de trabajo. No sonaban como botas, más bien como pies descalzos arrastrándose. Me acerqué al pasillo principal tanteando con las manos. El corazón me golpeaba las costillas. Los pasos cada vez estaban más cerca. Y entonces lo escuché. ¡Ay, mis hijos! Pero no afuera, no en el arroyo. Dentro del almacén. Sentí un hormigueo en la nuca, como si alguien estuviera respirándome justo detrás. Volteé y choqué con una sombra. No pude ver detalles, pero supe que era una mujer. Alta, descalza, el vestido mojado, goteando en el cemento. Retrocedí y tropecé con una caja. Caí al piso y la sombra avanzó un paso hacia mí. El agua de su ropa salpicó mis manos. Estaba helada. Y entonces escuché un sonido aún peor que el llanto. Un murmullo de niños. Como si alguien los estuviera ahogando. Como si pidieran aire. Me arrastré como pude hacia la salida de emergencia. Golpeé la puerta con el hombro y salí directo al estacionamiento. No me importó si me estaban viendo o si pensaban que estaba loco. Pero lo que me hizo correr más rápido fue que mientras escapaba, escuché cómo la puerta metálica se abría lentamente detrás de mí y cómo las gotas de agua caían sobre el suelo, marcando un rastro. Llegué a mi casa sudando, con la camiseta pegada a la piel y las manos hinchadas. No podía dormir. Escuchaba en mi cabeza los pasos, la respiración, el llanto. A la mañana siguiente fui a renunciar, pero cuando llegué a la caseta de vigilancia estaba rodeada de patrullas. Me acerqué y un policía me detuvo. «No puede pasar», me dijo. Pregunté qué había pasado. Ellos solo dijeron que encontraron a uno de los guardias tirado junto al arroyo, golpeado, como si alguien lo hubiera arrastrado por el agua. Lo raro, según el oficial, fue que encontraron marcas pequeñas en el lodo, huellitas de niño, muchas, rodeando el cuerpo. Me dieron ganas de vomitar. Sabía que no podía ser. Uno de mis compañeros me alcanzó afuera y me dijo en voz baja: «Dicen que el guardia escuchó a una mujer llorar. Fue a ver y ya no regresó». Se me quedó viendo un momento y añadió: «Dicen que era la Llorona, que se llevó a sus hijos hace años por el arroyo y que todavía los busca». Yo no contesté. Estaba helado. Renuncié sin explicar nada. Me fui directo a casa. Pero lo peor no fue ese día. Lo peor pasó anoche. Yo ya estaba en otro trabajo, otro turno, otro ambiente. Nada que ver con esa bodega. Me había convencido de que lo que vi, o creí ver, era puro estrés, pura sugestión,
que la oscuridad me había jugado una mala pasada. Pero cuando llegué a mi departamento, encontré algo frente a mi puerta. Un charco, un pequeño charco de agua turbia, como si alguien hubiera estado parado ahí goteando. Y junto al charco, huellitas pequeñas, como las del lodo aquella noche. Escuché entonces un sollozo. Detrás de mí, bajito, casi un susurro. ¡Ay, mis hijos! No volteé, no necesitaba hacerlo, porque entendí algo en ese instante. No era la bodega, no era el arroyo, no era la colonia vieja ni la maldita leyenda. Era yo. Yo fui quien la vio. Yo fui quien la escuchó primero. Y ahora me está siguiendo. Relato número 6. No sé en qué momento empecé a creer que lo que me estaba pasando no era normal. Al principio pensé que era estrés, sueño acumulado, paranoia por trabajar de madrugada. Pero cuando empiezas a escuchar a alguien llorando donde no debería haber nadie, y cuando ese llanto te sigue incluso cuando cambias de lugar, ahí es cuando entiendes que no se trata de imaginación. Todo empezó el día que acepté un turno extra como repartidor. Tenía que llevar mercancía a una colonia pegada al Canal Viejo, ese que huele a humedad y basura desde cuadras antes. Era tarde, casi las 11, y ya quería irme a casa, pero la entrega era rápida y me dijeron que me pagarían doble. La calle estaba casi a oscuras, solo un foco amarillo titilando al final del callejón. Toqué la puerta de la casa indicada. Nadie respondió. Toqué de nuevo, más fuerte. Nada. Ya me estaba dando la vuelta cuando escuché un llanto bajito, apenas un hilo de voz que venía del interior de la casa. ¿Hola?, pregunté, sintiéndome ridículo. El llanto se detuvo, y entonces escuché pasos, lentos, arrastrados. Retrocedí un poco. Dije que solo iba a dejar el paquete y que volvería otro día. Pero la puerta, vieja e hinchada por la humedad, se abrió unos centímetros sola. No vi nada adentro, solo oscuridad. De pronto el llanto volvió, más fuerte, más cerca, y, entre sollozos, una frase que se me clavó en los oídos. ¡Ay, mis hijos! Me congelé. Un escalofrío de esos que te recorren la espalda y te dejan sin aire me obligó a dar 2 pasos atrás. Sentí que alguien estaba justo detrás de la puerta, observándome desde la oscuridad. Tiré el paquete en el escalón y me fui casi corriendo hasta la motocicleta. No volteé, ni una vez. Después de esa noche empecé a escuchar llantos en todas partes. No fuertes, no evidentes. Esos llantos que solo escuchas cuando estás solo, cuando la casa está en silencio, cuando ya todos duermen y tu mente está vulnerable. Al principio pensé que era el vecino. Su esposa acababa de tener un bebé, así que no era raro oír lloriqueos a medianoche. Pero una noche, mientras sacaba la basura, escuché ese mismo llanto en el callejón del edificio, largo, desgarrado, reverberando entre las paredes. No eran llantos de bebé, eran llantos de mujer. Y la frase, la misma frase, repetida como un eco. ¡Ay, mis hijos! Me dio un vuelco el estómago. Me regresé a mi departamento sin ver al callejón. Poco a poco empecé a notar cosas raras, cosas desagradables, cosas que, siendo honesto, ya no sé si fueron casualidad o señales de que algo me estaba siguiendo. Una mañana encontré huellas húmedas en la entrada del edificio, como de alguien que caminó descalzo por el agua. Huellas pequeñas, como de un niño, mezcladas con huellas más grandes. Las pequeñas estaban dispersas, pero las grandes se marcaban directamente hacia mi puerta.
Otra noche, mientras llegaba del trabajo, encontré mi alfombra de entrada empapada, como si alguien la hubiera mojado a propósito. Toqué la madera de la puerta y también estaba húmeda. La casera me dijo que debía ser una filtración, pero el pasillo estaba seco. Solo mi puerta estaba así. Solo la mía. Las cosas se pusieron peor una madrugada de domingo. Estaba intentando dormir cuando escuché un golpe en la ventana. No fuerte, no violento, más bien como si algo húmedo hubiera caído sobre el vidrio. Me levanté, caminé hacia la ventana despacio. Todo estaba oscuro afuera. Entonces escuché claramente una respiración del otro lado del vidrio. Una respiración agitada, cargada de llanto. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Cerré la cortina de golpe. Me eché hacia atrás. El corazón me latía tan rápido que pensé que me iba a desmayar. Agarré el celular para llamar a alguien, a quien fuera, pero en ese momento escuché algo que me heló hasta los huesos. Unos golpecitos suaves en la ventana. 3 golpes de nudillos, pequeños, como de niños. Me cubrí la cabeza con la cobija, sintiéndome ridículo, pero la verdad es que prefería no ver nada. No quería confirmar lo que mi mente empezaba a imaginar. Eventualmente los golpes se detuvieron, la respiración también, pero el ruido del agua, ese goteo constante, siguió durante horas. Esa misma semana mi vecino, el del 4C, desapareció. Su esposa dijo que lo vio por última vez saliendo en la madrugada, porque escuchó a alguien llorando en las escaleras. Ella le pidió que no bajara, pero él era de esos tipos valientes que no creen en nada. La policía encontró su celular tirado en los escalones externos del edificio, y encontraron huellas mojadas, infinitas, como si muchas personas descalzas hubieran caminado por ahí en la noche. Entre ellas, dijeron, había huellas pequeñas, de niño, y otras, más profundas, como si fueran de alguien arrastrándose. Lo peor fue que también encontraron el mismo olor que yo había notado detrás de mi ventana. Olor a agua turbia, a humedad vieja, a río estancado. La noche más terrible de todas pasó hace apenas 2 semanas. Estaba acostado, sin poder dormir, cuando escuché el ascensor abrirse. No era raro. Lo raro fue que no escuché pasos después, solo silencio. Luego, después de un minuto eterno, escuché un llanto, justo afuera de mi puerta, tan claro como si estuviera dentro de mi departamento. ¡Ay, mis hijos! Mi piel se erizó completa. Alguien comenzó a rascar la puerta, suave, lento, como si buscara entrar. Luego escuché otros sonidos, pequeños, como manos diminutas golpeando la madera. 1, 2, 3 golpecitos. Finalmente, alguien giró lentamente la perilla. Yo quería gritar, quería correr, pero mis piernas no respondían. Solo me quedó presionar la espalda contra la pared y rezar sin pensar. Después de unos segundos, la perilla se detuvo. El llanto se alejó por el pasillo y el ascensor volvió a abrirse. Nunca había sonado tan vacío. Decidí mudarme. Dejé muebles, ropa, todo. No quería nada de ese lugar. Solo me llevé una mochila y me fui al otro extremo de la ciudad, donde no hubiera ríos, ni canales, ni callejones húmedos. Creí que con eso bastaría. Pero no. Ayer en la madrugada, cuando salí al baño del nuevo edificio, escuché algo desde la ventana común del pasillo. Llanto, femenino, desgarrado. Y luego, el susurro que ya conozco demasiado bien. ¡Ay, mis hijos! Miré al piso. Había un rastro de gotas,
frescas, avanzando desde la escalera, directo hacia mi puerta. Creo que no importa a dónde vaya. No es el río, es que ya sabe mi nombre. Relato número 7. No soy una persona supersticiosa, nunca lo fui, pero todos tenemos un punto de quiebre, un momento en el que lo que creíamos imposible se vuelve demasiado real como para ignorarlo. El mío llegó la noche en que escuché un llanto afuera de mi casa, un llanto que no debía estar ahí y que desde entonces parece seguirme. Vivía en un departamento pequeño cerca de un parque abandonado. En la zona decían que antes pasaba un arroyo, uno de esos que se fueron secando con los años hasta convertirse en un surco de tierra húmeda y basura acumulada. La gente del barrio contaba historias de ese lugar, especialmente de una mujer que se escuchaba llorando por las noches. Ya saben cuál, la Llorona. Era una broma común entre vecinos, pero más de uno juraba haberla escuchado. La primera vez que oí el llanto fue una madrugada en la que no podía dormir. Todo estaba en silencio. Ni los perros ladraban, solo el zumbido ligero del refrigerador. Y de pronto, ese sonido. Al principio pensé que era un gato, un bebé, cualquier cosa que no fuera lo que parecía. Pero el llanto creció, se hizo más claro, más humano. Era la voz de una mujer, una voz rota, una voz que parecía suplicar. ¡Ay, mis hijos! El sonido venía del parque. Me asomé por la ventana y ahí estaba, una figura encorvada junto al tronco seco de un árbol caído. No veía detalles, solo la silueta temblorosa, inclinada, como si estuviera buscando algo entre la tierra mojada. Me quedé allí, paralizado, pensando que quizás era alguien que necesitaba ayuda, pensando también que meterme en un parque oscuro a las 3 de la mañana no era precisamente una buena idea. No sé cuánto tiempo la observé, pero en un momento dejó de llorar, enderezó la espalda muy lento y giró la cabeza hacia mi ventana. No vi su rostro. Solo escuché el sonido de tierra deslizándose cuando empezó a moverse en mi dirección. Apagué la luz, cerré la cortina y no dormí el resto de la noche. Los días siguientes fueron tranquilos. Casi me convencí de que me lo había imaginado, que era una mujer cualquiera, perdida, tal vez borracha, algo normal, algo explicable. Pero entonces empezaron los ruidos dentro del edificio. Un vecino golpeó mi puerta una mañana diciendo que alguien había estado llorando en las escaleras durante la madrugada. Me preguntó si había escuchado algo. Le dije que no. No quería hablar de lo que vi, ni siquiera conmigo mismo. Un par de noches después, mientras lavaba los platos, escuché pasos afuera de mi puerta. Pasos lentos, arrastrados. Pensé que sería el vecino del fondo. Él caminaba raro por una lesión en la rodilla. Pero luego escuché un sollozo, justo al otro lado de la puerta. Un gemido profundo, asfixiado. Una mujer llorando ahogadamente. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están? La voz tembló y luego vino un golpe suave. Un manotazo húmedo sobre la madera. Se escuchó como si algo resbalara por la superficie, como si dejara una marca. No me acerqué, no podía moverme. Los pasos se alejaron y luego escuché la puerta del edificio abrir y cerrarse. El silencio volvió, pero ya era un silencio pesado, tenso, como si algo hubiera quedado suspendido en el aire. Al día siguiente, al salir rumbo al trabajo, vi una marca oscura en mi puerta, como un trazo hecho por una mano mojada. La toqué y tenía un olor raro,
un olor a tierra húmeda y a algo más, algo parecido a ropa mojada que lleva días sin secar. La situación escaló más rápido de lo que me hubiera imaginado. Una noche, de pronto, se fue la luz en toda la cuadra. Estaba sentado en la sala cuando escuché un golpe contra una ventana del departamento, fuerte, como si hubieran arrojado una piedra. Fui con el celular para iluminar y vi que el vidrio tenía una marca de humedad. No estaba roto, pero sí vibraba ligeramente, como si algo del otro lado estuviera presionando. El llanto empezó de nuevo, pero esta vez mucho más cerca. ¡Ay, mis hijos! La voz se quebró a mitad del lamento, y luego escuché algo peor, un sollozo agudo, como si un niño también llorara. Uno, luego otro. Pequeños, débiles, como si pidieran ayuda. Sentí una electricidad recorrerme el cuerpo. No sabía si era sugestión, miedo o algo más, pero me quedé clavado en el suelo, sin atreverme a mirar hacia la ventana otra vez. El llanto aumentó, se volvió desesperado, y luego, de pronto, se detuvo. El silencio fue tan absoluto que pude escuchar mi propio corazón golpeando. Pasaron unos segundos antes de que algo empezara a raspar la ventana por fuera. Un dedo, una uña, deslizando, lento, milimétrico. No soporté más. Salí del departamento casi sin respirar. Bajé las escaleras en la oscuridad y me quedé en la calle hasta el amanecer. Cuando regresé por la mañana, encontré algo que me hizo sentir un miedo más profundo que todo lo anterior. Afuera de mi puerta había huellas, pequeñas, como pisaditas de niño, marcadas en un trazado húmedo que seguía desde la ventana del pasillo hasta mi departamento. Y junto a las huellas, un pequeño pañal empapado de agua turbia. No quise ni tocarlo. Ese mismo día decidí mudarme. Empaqué lo básico y me fui con un amigo mientras buscaba otro lugar. Pensé que ya con eso bastaría, que solo tenía que alejarme del parque, del canal seco, de esas calles viejas donde todos crecieron con la leyenda de la Llorona en la boca. Pero hace 2 noches, en la casa de mi amigo, ocurrió algo que me dejó helado. Eran casi las 3 de la mañana, cuando escuché pasos en el pasillo. Yo estaba despierto, leyendo en el celular. Así que pensé que era él yendo al baño. Pero los pasos eran lentos, arrastrados, y luego el llanto. No en la calle, no en el parque, no en el edificio viejo. En la casa de mi amigo, justo afuera del cuarto donde yo dormía. ¡Ay, mis hijos! La voz estaba quebrada, como si el llanto la desgarrara por dentro. Y luego escuché algo más. Tú los tienes. Sentí cómo la sangre se me congelaba. No moví un solo músculo, ni respiré. Los pasos se acercaron a la puerta. Alguien apoyó la mano en la madera. La escuché deslizarse hacia abajo, húmeda, temblorosa. Después de un minuto que pareció una eternidad, los pasos se alejaron. El llanto también. Y luego todo quedó en completo silencio. Al día siguiente revisé el pasillo. No había nada. Pero al abrir la puerta del cuarto, encontré en el piso, justo donde se había detenido la mano, una marca oscura. Una marca hecha con agua, con dedos largos, delgados, y entre la marca, pequeños puntitos, como deditos diminutos. Mis piernas casi no me sostuvieron. Hoy me mudaré otra vez, más lejos, a otra ciudad, si es necesario. Pero antes de irme, escuché algo que me dejó paralizado en la cocina. Un llanto, muy suave, dentro del fregadero. Abrí la llave.
y el agua salió turbia, hiriente. Olía igual que esa noche en el parque, y entre el ruido del agua escuché un susurro. Ay, mis hijos, ya sé dónde estás. Creo que no importa dónde vaya, ella me sigue, y esta vez no viene sola. Relato número 8. Nunca he sido el tipo de persona que se asusta con historias. Conozco todas, la del charro negro, la mujer de blanco, la del niño que se aparece en la carretera. Crecí escuchándolas, pero siempre desde un lugar cómodo, como quien escucha un chiste que no termina de entender. Nunca pensé que algo pudiera realmente quebrarme los nervios, hasta la noche en que escuché ese llanto por primera vez. Vivía solo en una casita vieja a las afueras de la ciudad. La había rentado barata, porque supuestamente nadie la quería por la vibra. Yo pensé que la vibra que espantaba a los demás era justo lo que la hacía económica. Los vecinos eran gente mayor, muy supersticiosa. Había una señora que cada vez que yo pasaba por la banqueta se persignaba discretamente. No sé si era por mí o por la casa. La primera noche que todo cambió fue un viernes. Yo estaba en el patio, tratando de arreglar la llave del lavadero que llevaba días goteando. No sé por qué, pero desde que me mudé parecía que todo allí quería descomponerse. Aún así, era una casa linda, en el día. Eran casi las 2 de la mañana cuando escuché un sonido extraño, como un lamento ahogado lejano. Pensé que venía de la calle, quizá una pareja peleando. Pero luego lo escuché mejor, más claro. ¡Ay, mis hijos! Se me heló la espalda, no por la frase, sino porque no había duda. Lo escuché a unos metros, dentro del patio, o detrás de la barda. Algo así. Me quedé quieto, sosteniendo la llave inglesa con la mano temblorosa. No quise prender la luz. No sé por qué. Una parte de mí quería seguir invisible. El llanto continuó, suave, como si la mujer tratara de murmurar palabras que no terminaban de salir. Un sollozo, luego otro, y después silencio. Me acerqué a la barda con cautela. Solo se veía un campo baldío que empezaba justo detrás de mi patio. Pasto alto, tierra seca, basura dispersa, y aunque no vi a nadie, tuve la sensación de que algo se había movido entre la maleza. Regresé a la casa sin mirar atrás. Con los días, los sonidos se hicieron más constantes. No eran todos llantos. A veces eran pasos crujientes en la grava del patio. Otras veces un arrastre lento, como si algo fuera jalado por el suelo. Todo siempre después de la 1 de la mañana. Una madrugada escuché lo que juraría era el llanto de un niño, pequeño, muy suave, como cuando un bebé está a punto de despertar. No puedo explicar lo que sentí. Miedo mezclado con un impulso absurdo de ofrecer ayuda. El cliché perfecto, el anzuelo perfecto. Abandoné la habitación y fui hacia el pasillo. No encendí ninguna luz, solo me guié por el brillo tenue que entraba por las ventanas. Los llantos seguían, pero ahora estaban adentro. Venían del baño. Cuando puse la mano en la perilla, el llanto se detuvo de golpe. Dejé caer el brazo como si me hubieran aplastado el pecho. Y en ese mismo momento, escuché algo que me hizo retroceder instintivamente. 3 golpes, suaves, desde adentro del baño, como si una mano húmeda tocara la puerta al nivel del suelo. No lo abrí, no tenía que hacerlo. Supe en ese momento que si abría,
algo iba a cambiar para siempre. Empecé a dormir con audífonos, con música, con ruido blanco. Nada funcionaba. El llanto no se apagaba. A veces lo escuchaba como si viniera de dentro de mis propios oídos, como si no importara cuántas barreras pusiera. Una noche me despertó algo distinto. No sonido, algo físico, el olor. Un olor espeso, desagradable, que invadía el pasillo. Agua estancada, ropa mojada, barro viejo. Un hedor que me golpeó al abrir la puerta de la recámara. El piso estaba mojado, como si alguien hubiera pasado, dejando un rastro irregular, desde la entrada de la casa hasta el pasillo. Un rastro con forma. No era agua derramada, eran huellas, pequeñas, de un niño. Y entre las huellas pequeñas, otras más grandes, más desordenadas, como si alguien hubiera arrastrado una tela larga. No podía respirar. No podía pensar. Seguí el rastro solo lo suficiente para darme cuenta de que terminaba frente al baño. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro salió un olor todavía más fuerte, como drenaje mezclado con humedad. Di un paso atrás, otro más, y me encerré en la recámara hasta que amaneció. Ese día fui con una vecina, la misma que siempre se persignaba cuando me veía. Le mentí. Le dije que estaba escuchando ruidos raros, que creía que alguien se metía al terreno baldío por las noches. Esperaba que se riera o que me dijera que eran gatos. Pero no. Su rostro se puso blanco. Me contó que la gente decía que años atrás una mujer se había obsesionado con la idea de que sus hijos estaban enterrados en algún punto del baldío, que los buscaba llorando cada madrugada, escarbando con las uñas, que la encontraron muerta allí, en un charco de agua lodosa que se acumulaba cuando llovía. Nunca se supo si realmente tenía hijos. La vecina me miró como si ya supiera lo que yo había escuchado. No quiso decirlo. No hizo falta. Esa noche decidí que me iría de la casa al día siguiente. No iba a esperar más, pero cuando llegó la madrugada, no pude evitar despertar. No por un ruido, por una sensación. La sensación de que no estaba solo. Abrí los ojos y vi una sombra a mi lado. Al principio pensé que estaba soñando. La figura estaba agachada junto a mi cama. La postura era antinatural, como si los brazos fueran demasiado largos. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí, mirándome en silencio. El olor era insoportable. Agua estancada, barro, pañal mojado. Y entonces la figura hizo algo mínimo. Inclinó la cabeza hacia mí, muy lento. Se escuchó un gemido, como una voz quebrada tratando de salir de una garganta llena de agua. ¡Ay, mis hijos! Sentí el corazón retumbar como un golpe en el cráneo. No reaccioné, no grité, no me moví. Ella acercó una mano hacia mi cara, una mano mojada, fría. Podía oler el agua escurriendo de sus dedos, pero justo cuando rozó mi mejilla, escuché otro sonido detrás de ella, el llanto de un niño, y luego otro, más agudo, más cerca. La figura se levantó bruscamente, como si algo la hubiera llamado, y en un segundo se movió hacia la puerta. No caminó, se deslizó, como si la gravedad no la tocara. La puerta se cerró sola y el silencio volvió. Me mudé ese mismo día. Dejé todo, ropa, muebles, hasta la comida en el refrigerador. No quise volver a entrar al baño, ni al patio, ni a ver el baldío. Pensé que con eso se acababa.
Pero anoche, en mi nuevo departamento, a kilómetros de esa casa, cuando estaba por dormirme, escuché algo que hizo que el alma se me apagara un instante. El llanto, muy suave, al otro lado de la pared, como si una mujer estuviera pegada a ella. ¡Ay, mis hijos! Y luego, más suave aún, tú los escondiste. Creo que no importa a dónde vaya. Ella sabe dónde estoy. Y estoy empezando a pensar que no está buscando a sus hijos, sino a quien cree que se los quitó. Gracias, una noche más por escuchar los relatos de La Llorona en la comunidad del Susurro. Suscríbanse si los han disfrutado de verdad y apoyen a la comunidad. Adiós, hasta que nos volvamos a ver.